Si estás viendo este video, probablemente estés harto de sentirte desconectado de ti mismo. No importa cuántas veces hayas intentado volver a tu centro, siempre hay algo, una emoción, una crisis, una palabra mal dicha, que te hace perderte otra vez. Tal vez incluso hayas llegado a pensar que hay algo mal en ti. Que no importa cuánto medites, leas, sanes o te esfuerces, siempre terminas volviendo a ese estado de vacío interno, como si te hubieras olvidado de algo esencial. Estoy a punto de entregarte la revelación más importante de tu vida. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse, porque si estás aquí, no es casualidad. Este es el inicio de tu despertar. Comenzamos. Pero, ¿y si no estás roto? ¿Y si no se trata de sanar más, practicar más, ni siquiera entender más? ¿Y si el problema nunca fue la falta de herramientas, sino una omisión en tu comprensión más fundamental de quién eres? Esta omisión es lo que ha mantenido en marcha el ciclo. El ciclo de sentirte claro por momentos, lúcido, presente, y luego, sin previo aviso, perderte en la niebla otra vez. Es ese patrón agotador de saber que hay algo más en ti, algo profundo y verdadero, pero no saber cómo sostenerlo. Cómo vivir desde ahí. Cómo no perderlo cada vez que el mundo te sacude. Y probablemente lo has intentado todo. Has leído libros de espiritualidad, has hecho retiros, afirmaciones, visualizaciones. Has llenado diarios con reflexiones sobre tu propósito y tu identidad. Has buscado respuestas en la psicología, la religión, el crecimiento personal. Y sí, cada una de esas cosas te dio algo. Un poco de claridad. Un poco de paz. Un poco de sentido. Pero esa claridad era como arena entre los dedos. Por más que la sentías real en el momento, eventualmente se desvanecía. ¿Por qué? Porque estabas operando desde una idea equivocada de quién eres. Desde una identidad que puede perderse, que necesita ser afirmada constantemente, que depende de estados emocionales, pensamientos positivos o validación externa. Aquí es donde entra en juego el efecto observador. Quizás lo conoces desde la física cuántica, el principio de que el simple hecho de observar una partícula cambia su comportamiento. Lo que pocas personas entienden es que este principio no solo aplica al mundo físico. Tiene una aplicación directa y transformadora en tu mundo interno. Porque tú también estás creando tu experiencia a través de cómo te observas a ti mismo. Y aquí está el fallo oculto. Nos observamos desde la separación. Desde la idea de que somos un yo que tiene que encontrar a su verdadero yo. Desde la premisa de que hay algo que falta, algo que debe mejorarse, sanarse o desarrollarse para ser finalmente auténtico. Pero, ¿y si nunca faltó nada? ¿Y si el simple acto de buscarte es lo que refuerza la ilusión de que estás perdido? Piénsalo. ¿Quién es el que nota que estás perdido? ¿Quién es el que observa tus estados de duda, de miedo, de ansiedad? ¿Acaso esa parte de ti también se confunde, también se pierde, también necesita encontrarse? No. Esa parte solo observa. Es estable. Es constante. Es consciente incluso cuando tú no lo eres. Esa es la conciencia que no cambia. El testigo silencioso que nunca se altera. Y ese es el principio que vamos a explorar a fondo en este video. Pero no esperes una lección teórica. No necesitas más información. Lo que estás a punto de recibir es un reconocimiento. Una activación de algo que ya sabes, pero que has olvidado momentáneamente. Durante años, quizás durante toda tu vida, has intentado encontrarte, como si fueras algo que puede perderse. Pero, ¿y si el yo que se pierde no eres tú? ¿Y si es solo una máscara, un conjunto de pensamientos y emociones con los que te identificaste? Es como intentar mirar tus propios ojos sin un espejo. Estás tan cerca de ti mismo que lo pasas por alto. Y sin embargo, siempre has estado ahí, observando, sintiendo, viviendo, incluso en los momentos más desconectados. Especialmente en esos momentos. En los próximos minutos, voy a mostrarte cómo aplicar el efecto observador a tu relación contigo mismo de una manera tan radical y tan obvia, que perderte se convertirá en algo literalmente imposible. No porque te vuelvas más fuerte o más sabio, sino porque reconocerás que nunca estuviste perdido en primer lugar. Esta revelación no solo cambiará tu forma de verte a ti mismo, cambiará tu forma de vivir. Porque cuando dejas de buscarte, empiezas a ser. Y cuando eres desde ese lugar que no necesita ser encontrado, todo empieza a alinearse. Tus decisiones, tus relaciones, tu propósito, tu energía. Este es el comienzo del fin del ciclo. El final de la amnesia espiritual. La activación de tu centro permanente. Y no necesitas cambiar nada para acceder a eso. Solo necesitas escuchar desde un lugar más profundo.
Desde el lugar que no necesita convencerse de nada porque ya lo sabe. Prepárate. Porque lo que viene a continuación no es una técnica, ni una filosofía, ni una motivación momentánea. Es el reconocimiento de algo tan obvio y tan esencial, que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Una vez que lo sientes, no puedes volver a ignorarlo. Y desde ese instante, perderte se convierte en una imposibilidad. Tú ya lo has sentido. Quizás no supiste ponerle nombre, quizás lo viviste como una intuición pasajera, pero dentro de ti hay algo que no cambia. Algo que observa tus pensamientos sin intervenir, que presencia tus emociones sin juzgar, que permanece inmóvil, incluso cuando tú estás en crisis. Esa presencia es el testigo interno. La mayoría de las personas viven tan identificadas con lo que piensan, lo que sienten y lo que les ocurre, que olvidan que hay algo más allá del contenido de la experiencia. Algo que no es parte de lo que ocurre, sino que observa lo que ocurre. Ese algo, esa conciencia, es el punto de anclaje que hace que la pérdida de identidad sea opcional en lugar de inevitable. Piensa en tus momentos más caóticos, cuando te sentiste totalmente perdido, confundido, fuera de lugar. ¿Quién era consciente de esa confusión? ¿Quién estaba allí, sintiendo que todo se desmoronaba? Hay una parte de ti que lo notó. Y ese simple hecho, el hecho de que lo notaste, demuestra que tú no eras la confusión. Tú eras el que la observaba. Esa parte que observa, que no necesita entender ni controlar, es el testigo. No se enreda con tus emociones, no se apega a tus pensamientos, no se identifica con tus circunstancias. Y cuando aprendes a identificarte con esa parte, en lugar de con el contenido de tu experiencia, algo cambia para siempre. Muchos han oído hablar del testigo en contextos espirituales. Lo entienden como una herramienta para la meditación o como un recurso de desapego. Pero este video no es sobre cómo usar al testigo como técnica. Es sobre cómo reconocer que tú eres ese testigo. No es algo que puedas practicar. Es algo que ya eres. Y aquí viene el punto crucial. No puedes perderte mientras eres consciente de que estás observando. La conciencia del observador disuelve instantáneamente la identificación con lo observado. Es imposible estar completamente presente como testigo y al mismo tiempo sentirte desconectado de ti mismo. Esto no quiere decir que no sentirás emociones. No significa que tus pensamientos desaparecerán ni que los desafíos externos dejarán de existir. Significa que ya no te confundirás con ellos. Dejarás de pensar que tú eres lo que te ocurre y comenzarás a saber, con certeza, que tú eres quien lo presencia todo. Y aquí es donde muchas personas se bloquean. Porque están tan acostumbradas a operar desde su mente, a definir su identidad por su historia personal, por sus heridas, por sus éxitos y fracasos, que la idea de no ser nada de eso les resulta amenazante. Pero en realidad, no se trata de perder identidad. Se trata de recuperar la identidad que nunca estuvo condicionada por lo que te pasó. El testigo no tiene biografía. No tiene género, no tiene edad, no tiene pasado. No tiene opiniones, no tiene drama. Solo está observando. Y en ese estar, todo se vuelve claro. Cuando te identificas con esta presencia, no necesitas forzar confianza. No necesitas recordarte tu valor. No necesitas defenderte de los juicios externos ni validarte internamente con afirmaciones. Porque simplemente sabes. Sabes quién eres, no como una idea que puedes explicar, sino como una experiencia viva que no requiere justificación. Y quizás ya has tenido vislumbres de esto. Momentos en los que todo se detuvo. En los que no estabas pensando en quién deberías ser, ni recordando quién fuiste, ni planificando quién serás. Solo eras. Y en ese ser, había una paz inmensa. Una certeza que no necesitaba palabras. Tal vez sucedió mientras caminabas solo, mientras escuchabas música, mientras mirabas el cielo o simplemente mientras respirabas profundamente. Esos momentos no fueron casualidad. Fueron recordatorios. Pequeños destellos del testigo interno diciéndote, estoy aquí. Siempre he estado aquí. Eres tú, antes de cualquier historia que te hayas contado. Entonces, ¿por qué no podemos mantenernos ahí? ¿Por qué esos estados parecen fugaces? Porque rápidamente la mente retoma el control. Te convence de que necesitas hacer algo, arreglar algo, convertirte en alguien. Y vuelves a olvidarte del testigo. Vuelves a identificarte con el ruido, con el drama, con la narrativa. Pero eso está a punto de cambiar. Porque no se trata de sostener un estado especial. Se trata de hacer un simple reconocimiento. Yo no soy lo que pienso, lo que siento ni lo que vivo. Yo soy quien está consciente de todo eso. Y cada vez que haces este reconocimiento,
algo se reorganiza dentro de ti. Tus pensamientos pierden peso. Tus emociones se suavizan. Las decisiones se vuelven más claras. Y lo más importante, ya no necesitas buscarte más, porque estás siendo lo que siempre fuiste. Este testigo no necesita protección. No necesita afirmación. No necesita estrategias. Solo necesita ser recordado. Porque el olvido de tu identidad como observador es lo único que hace posible la ilusión de que estás perdido. A partir de este punto, todo el viaje de autoconocimiento cambia de dirección. Dejas de cavar hacia afuera para encontrar respuestas. Comienzas a reposar en ti. No como un concepto, sino como una experiencia vivida de conciencia presente. Y ahora que lo sabes, cada vez que te sientas desconectado, en lugar de preguntar ¿qué me pasa?, podrás preguntar ¿desde dónde estoy observando esto? Y esa sola pregunta, bien dirigida, será como un rayo que disuelve la niebla de inmediato. El testigo interno no es algo que tengas que construir. Es lo que está justo detrás de tus ojos, justo debajo de tus pensamientos, justo antes de que empieces a preguntarte quién eres. Y desde ahí, la posibilidad de perderte deja de tener sentido. Porque ya no eres alguien buscando su centro. Eres el centro que nunca se movió. Has creído durante mucho tiempo que eres la suma de lo que te ha pasado. Tus recuerdos, tus traumas, tus logros, tus errores. Todo ese archivo emocional que arrastras como una maleta invisible parece decirte, esto eres tú. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si todo eso no define quién eres, sino solamente lo que has experimentado? Hay una diferencia radical entre vivir algo y ser eso. Puedes haber pasado por momentos de oscuridad, pero eso no te convierte en oscuridad. Puedes haber sentido miedo, pero eso no significa que seas miedo. Puedes haber actuado desde el ego, pero eso no quiere decir que tu esencia sea egoica. Has confundido tu historia con tu identidad. Y esa confusión es la raíz de la mayoría de los ciclos de pérdida interna. Desde pequeños nos enseñan a responder a la pregunta ¿quién eres?, con una biografía, nombre, nacionalidad, ocupación, relaciones, creencias. Pero todo eso es información cambiante. Hoy puedes creer una cosa, mañana otra. Hoy puedes vivir en un lugar, mañana mudarte. Hoy puedes desempeñar un rol, mañana abandonarlo. Si todo eso cambia, ¿cómo puedes ser quien eres? Aquí es donde entra la claridad. Tú no eres tu historia. Tú eres la conciencia en la que esa historia se ha desarrollado. Y cuando reconoces esto, algo profundo ocurre. Dejas de cargar tu pasado como una sentencia. Dejas de arrastrar cada herida, cada recuerdo doloroso, como si fueran ladrillos que sostienen tu identidad. Y empiezas a verlos como lo que realmente fueron, experiencias que ocurrieron dentro de ti, pero que no te definieron. Muchos viven con culpa por lo que hicieron o no hicieron. Se castigan por errores, se identifican con fracasos. Y otros se aferran a sus logros, a sus títulos, a sus victorias, como si eso les diera valor. Pero en ambos casos el patrón es el mismo. Te estás definiendo por lo que pasó, no por lo que eres más allá de cualquier experiencia. Esto es como si un árbol creyera que es el viento que lo sacude, o como si el cielo pensara que es la tormenta que lo atraviesa. No. El árbol sigue siendo árbol, incluso cuando el viento lo dobla. El cielo sigue siendo cielo, incluso cuando está cubierto de nubes. Tú sigues siendo tú, incluso cuando no lo recuerdas. Y aquí hay algo revelador. Tus momentos de mayor confusión, de más fuerte desconexión, no fueron evidencia de tu debilidad. Fueron contrastes diseñados para mostrarte la estabilidad que existe más allá del caos. Porque solo al vivir la tormenta puedes reconocer la quietud que siempre ha estado ahí. Tu historia personal no es un error. No necesitas borrarla. Pero tampoco necesitas seguir identificándote con ella. Puedes integrarla sin convertirla en tu definición. Puedes recordarla sin revivirla como una prisión. Cada experiencia que has vivido, incluso las más dolorosas, ha sido parte del proceso de eliminar capas. Capas de identificación con lo externo. Capas de creencias heredadas. Capas de versiones de ti que construiste para sobrevivir, no para vivir plenamente. Y ahora que estás aquí, frente a este espejo de reconocimiento, es momento de dejar caer esas capas. No para rechazar tu historia, sino para dejar de llamarla yo. Porque lo que tú eres no puede ser contenido en ninguna narrativa. No cabe en palabras, ni en diagnósticos, ni en etiquetas. Lo que eres precede a todo eso. Lo que eres es el espacio consciente en el que todas esas formas aparecen y desaparecen. Y aquí viene una de las claves más potentes de esta sección. Cada vez que te has sentido perdido, en realidad estabas atrapado en una historia.
Una narrativa mental sobre ti mismo que confundiste con tu identidad. Y por eso dolía tanto. Porque en el fondo sabías que no era cierto. Sabías que eso no eras tú, pero no sabías cómo soltarlo. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de identificarte. Y en el momento en que dejas de ser la historia, te conviertes en el que la cuenta. Recuperas el papel de narrador consciente, en lugar de personaje atrapado en un guión que ni siquiera escribiste tú. ¿Y qué pasa cuando dejas de ser el personaje y te reconoces como el autor? Que puedes cambiar el rumbo. No porque crees una nueva historia más bonita, sino porque ya no necesitas definirte con ninguna historia. Puedes vivir desde el presente, en libertad, sin el peso de lo que fuiste, hiciste o sufriste. Este es el paso esencial hacia el anclaje interior, disolver la identificación con la historia personal. ¿Has notado cómo cambia tu energía cuando recuerdas algo doloroso y crees que eso dice algo de ti? De inmediato baja tu vibración, te encoges internamente, dudas de ti. Pero si miras esa misma experiencia desde la conciencia presente, sin identificación, todo cambia. Ves el hecho, pero no te conviertes en él. Escuchas la historia, pero no te confundes con el personaje. Y lo más poderoso, puedes honrar tu pasado sin seguir atrapado en él. Este es el acto más radical de amor propio, dejar de ser tu historia, para ser el espacio que la contiene. Y desde ese espacio, no solo puedes ver tu vida con claridad. También puedes empezar a vivir desde una identidad que no necesita ser defendida, reparada ni explicada. Una identidad que simplemente es, sin esfuerzo. Estás cruzando un umbral interno. Cada palabra que escuchas, cada reconocimiento que surge, está aflojando los nudos mentales que te mantenían atado a una identidad prestada, a una historia heredada, a una versión de ti que nunca fuiste realmente. Quizás aún recuerdes ciertos eventos dolorosos y sientas que siguen definiéndote. Pero ahora sabes que no son tú. Son capítulos que ocurrieron en ti, pero el libro sigue abierto. Y lo más importante, el autor está despierto. Y ese autor eres tú. Y ahora lo sabes, tú no eres tu historia. Eres el testigo eterno de todas las historias que han pasado. Y eso, no puede perderse jamás. Aquí es donde todo se redefine. Hasta ahora, puede que hayas pensado que tienes un observador interno. Que hay una parte sabia y silenciosa en ti a la que puedes acceder cuando meditas, cuando estás en calma, cuando haces el esfuerzo de conectarte contigo mismo. Pero esa idea, tan común, tan repetida, sigue operando desde una premisa equivocada, la separación. Porque si tú tienes un observador, entonces ¿quién eres tú? ¿Quién es ese tú que posee al observador como una herramienta espiritual más? Ese tú no es real. Es solo una construcción mental basada en la idea de que hay un yo separado que puede elegir cuándo estar presente y cuándo no. Pero en realidad, eso que llamas tú no es más que un conjunto de pensamientos e identificaciones cambiantes. Lo que eres en esencia, lo que ha estado siempre contigo en cada experiencia, no es un tú separado que observa, sino el acto mismo de observar. Tú no tienes un observador. Tú eres el observador. Esto puede parecer un detalle semántico, una sutileza lingüística, pero es un cambio de paradigma total. Porque mientras creas que eres una persona que tiene momentos de conciencia, seguirás operando desde la ilusión de que puedes perderte. Pero cuando reconoces que tú eres la conciencia misma, entonces entiendes que la desconexión es imposible. Porque la conciencia no puede desconectarse de sí misma. Imagina una ola diciendo, tengo agua. No tendría sentido. La ola es agua. Del mismo modo, tú no tienes conciencia. Eres conciencia, fluyendo a través de una experiencia humana temporal. Y cuando esta verdad se asienta en ti, cuando deja de ser una idea bonita y se vuelve una certeza vivida, todo cambia. Tu sentido de identidad ya no depende de tus pensamientos, tus emociones o tu estado energético. Deja de importar si estás teniendo un buen día o un mal día. Deja de importar si estás enfocado o distraído. Porque incluso cuando estás distraído, hay algo que lo nota. Incluso cuando estás en conflicto, hay algo que lo presencia. Eso que lo presencia, eso que observa sin juicios ni esfuerzo, es lo que tú realmente eres. La mayoría de los enfoques de crecimiento personal intentan mejorar el yo, fortalecer el ego, estabilizar la mente, mejorar la autoestima, alinear tus creencias. Y no hay nada de malo en eso. Pero mientras te sigas identificando con el yo que necesita ser mejorado, seguirás atrapado en un bucle sin fin. La salida no es mejorar al observador. Es reconocer que tú eres el observar mismo. Cuando esto ocurre, algo se libera. No necesitas arreglarte. No necesitas protegerte.
No necesitas construir una identidad sólida, porque lo que tú eres es inatacable, intocable, inmutable. Y aquí es donde ocurre el gran giro. Lo que antes parecía amenazante, una emoción intensa, un pensamiento crítico, un juicio externo, ahora se vuelve inofensivo. Porque ya no estás en la emoción. Estás presenciándola. Ya no eres el pensamiento. Eres el espacio donde el pensamiento aparece y desaparece. Y ese espacio nunca se contamina, nunca se pierde, nunca cambia. De hecho, incluso cuando crees haberte perdido, sigues siendo el que nota que te perdiste. Ese darse cuenta ya es una prueba de que el observador nunca dejó de estar ahí. Lo único que ocurrió fue que tu atención se identificó con algo transitorio. Pero la conciencia detrás, la que lo notó todo, nunca dejó de observar. Entonces, si la conciencia nunca se pierde, ¿realmente puede decirse que te perdiste alguna vez? No. Solo olvidaste quién eras por un momento. Nada más. Este reconocimiento no es un ideal al que debes llegar. Es una verdad que ya está ocurriendo. Ya estás siendo el observador. Ya estás funcionando como conciencia. Solo tienes que dejar de identificarte con lo que se mueve y empezar a reconocerte como el que presencia el movimiento. Es tan simple como eso. Y al mismo tiempo, tan revolucionario. Porque este pequeño gran cambio de perspectiva desmantela por completo la ilusión de separación. Ya no hay un yo aquí intentando observar la vida allá afuera. Hay solo vida, y tú eres la conciencia en la que esa vida ocurre. No hay dos. No hay separación. No hay distancia entre tú y la realidad. Tú eres el campo de presencia en el que todo sucede. Y desde ese lugar, todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras. Las emociones fluyen sin resistencia. El conflicto pierde su drama. Y lo más importante, la posibilidad de perderte se disuelve completamente. ¿Cómo puedes perderte si ya estás siendo lo que observa? ¿Cómo puedes desconectarte si ya eres lo que presencia la desconexión? ¿Cómo puedes no estar centrado si tú eres el centro mismo desde el que todo se experimenta? Este es el corazón del efecto observador aplicado al ser. No se trata de usar tu conciencia para modificar lo que observas, como se dice en física cuántica. Se trata de reconocer que la forma en que te observas a ti mismo determina la experiencia de identidad que vives. Si te observas como alguien que tiene conciencia, vivirás con miedo a perderla. Pero si te reconoces como la conciencia misma, vivirás desde un anclaje inamovible. Y ese anclaje no es algo que se logra. Es algo que se recuerda. Y se recuerda cada vez que eliges presenciar en lugar de reaccionar. Cada vez que eliges observar sin absorber. Cada vez que en lugar de pelear con lo que sientes, simplemente lo ves pasar desde tu centro inalterable. Recuerda ahora, tú no tienes un observador. Tú eres el observar. Y ese reconocimiento, cuando se vuelve estable, transforma no solo tu experiencia interna, sino todo lo que proyectas al mundo. A veces, una sola experiencia puede condensar todo lo que intentamos comprender durante años. Y lo que voy a compartir contigo ahora no es una anécdota inspiradora. Es una vivencia que desmanteló todo lo que creía sobre quién era. Que me quitó el suelo, para mostrarme que yo era el cielo. Todo comenzó en uno de los momentos más difíciles de mi vida. No solo una crisis, sino varias al mismo tiempo. Mi relación de pareja se derrumbaba. Mi situación económica se volvía insostenible. Problemas de salud surgían de la nada. Y como si fuera poco, mis creencias espirituales, aquello que más valoraba, empezaban a romperse una por una. Lo que antes me había sostenido, ahora parecía derrumbarse junto conmigo. En el pasado, ante una situación así, habría hecho lo de siempre: entrar en pánico, buscar soluciones desesperadas, intentar reconstruir mi identidad lo más rápido posible. Pero esta vez, algo fue distinto. Porque ya había empezado a entender algo fundamental sobre el efecto observador. Y esa comprensión, aunque aún era frágil, comenzó a manifestarse de una forma inesperada. En lugar de reaccionar como siempre, decidí hacer algo radical: no hacer nada. No tratar de arreglarme. No luchar contra lo que sentía. Solo observar. Observar todo el colapso con una pregunta en el fondo de mi conciencia: ¿quién está notando esto? Mientras mi mente gritaba y mis emociones fluctuaban, empecé a quedarme con esa pregunta. ¿Quién está notando esta ansiedad? ¿Quién es consciente de esta tristeza? ¿Quién percibe la desesperación sin volverse ella? Y de pronto, algo cambió. Ya no era el personaje dentro del colapso. No era la víctima de las circunstancias, ni el terapeuta interno tratando de calmarlo todo. Era el observador puro.
Un punto de conciencia tan claro y estable que nada podía tocarlo. No como una evasión o desconexión, sino como una presencia tan lúcida que incluso el dolor se sentía transparente. Ese fue el momento que lo cambió todo. Porque entendí, de manera directa, que el yo que había estado intentando sostener durante años, el yo espiritual, el yo valioso, el yo competente, era solo una construcción. Una máscara más. Pero el testigo que observaba todo eso, ese sí era real. Y no necesitaba hacer nada. No necesitaba validación, éxito, claridad ni propósito. Solo necesitaba ser reconocido. Desde entonces, mi vida no se volvió perfecta. Las emociones siguieron ocurriendo. Las circunstancias siguieron cambiando. Pero algo esencial ya no podía perderse. Porque yo ya no estaba identificado con lo que cambiaba. Estaba enraizado en lo que permanece. Y ese anclaje cambió mi forma de vivir completamente. Ya no buscaba respuestas compulsivamente. Porque sabía que cualquier pregunta nacida desde el ego, desde el yo ilusorio, no podía llevarme a casa. Solo la presencia podía hacerlo. Ya no buscaba validación externa. Porque el observador que soy no necesita que nadie lo confirme. No le importa cómo se ve desde fuera. Solo es. Ya no me relacionaba desde carencias ni desde máscaras. Porque cuando hablas desde el observador, lo único que puedes ofrecer es verdad. Silenciosa, transparente, sin necesidad de explicación. Y desde ese lugar, las conexiones humanas se vuelven más reales, más simples, más profundas. ¿Significa esto que ya no experimento emociones difíciles? Para nada. Siguen apareciendo. Pero ahora sé que no son mías. Son fenómenos que aparecen en mí, pero no me pertenecen. Como el viento moviendo las hojas de un árbol que sigue siendo el mismo. Esta comprensión no fue fruto de años de práctica. No fue resultado de alcanzar un estado avanzado de conciencia. Fue una simple elección en un momento de colapso, elegir observar en lugar de resistir. Y tú puedes hacer esa misma elección en cualquier momento. No necesitas que todo se derrumbe para despertar. Pero si ya te sientes al borde del colapso, si ya has probado todas las formas de sostener una identidad y todas se han desgastado, entonces este momento es perfecto. Porque cuando todo se cae, la única opción real que queda es mirar desde donde siempre has estado, el centro inamovible de tu propia conciencia. Ese es el regalo oculto de la crisis. Te obliga a dejar de actuar como alguien que tiene que ser algo, y te recuerda que tú eres, antes de cualquier acción, identidad o historia. Y una vez que reconoces eso, algo irreversible ocurre. Las técnicas se vuelven innecesarias. Las prácticas se transforman en simples recordatorios. Y el crecimiento personal deja de ser un proyecto interminable para convertirse en una expresión natural de lo que ya eres. Porque cuando vives como el observador, todo se simplifica. Ya no necesitas definirte. Ya no necesitas encontrarte. Ya no necesitas protegerte. Porque aquello que eres no está en riesgo. Y cuando algo no está en riesgo, solo queda disfrutar, aprender, expresar. Esa es la paz real. No la paz que depende de que todo esté bien afuera, sino la paz que existe incluso cuando todo se desmorona. Porque tú ya no eres lo que se cae. Eres el espacio en el que todo cae y todo vuelve a surgir. Esa es la historia que lo cambia todo. No porque sea mía, sino porque también es tuya. Porque en algún nivel profundo, tú ya sabes que esto es verdad. Y lo único que falta es recordarlo. Aquí comienza la revolución. No en el mundo externo, sino en tu interior. Porque todo lo que parecía necesitar años de práctica, disciplina, esfuerzo, se disuelve en el momento en que haces una sola cosa. Reconoces que tú no eres alguien que observa, tú eres el observador. Y no es un juego de palabras. Es un cambio de frecuencia. Es la diferencia entre cargar una identidad frágil o habitar una presencia inquebrantable. Piensa en esto. Durante años intentaste mantenerte en tu centro. Intentaste ser tú mismo, mantener la calma, responder con sabiduría, no dejarte llevar por emociones o pensamientos. Pero todo eso requiere esfuerzo porque parte de una creencia equivocada, la creencia de que tú eres alguien separado que tiene conciencia. Y desde ahí, necesitas cuidarla, protegerla, desarrollarla. Pero el momento en que entiendes que tú eres conciencia, todo cambia. Cuando surge una emoción intensa, digamos, tristeza profunda o rabia descontrolada, ya no necesitas gestionarla. Ya no te identificas con ella. Reconoces, esto aparece en mí, pero no soy yo. La observas. Y al observarla, sin resistencia ni juicio, se transforma. No porque la dominas,
sino porque la abrazas desde algo que nunca fue tocado por ella. Cuando aparece un pensamiento oscuro, no soy suficiente, todo va a salir mal, no puedo más, no lo combates. No te peleas con él. Solo lo observas. Y al hacerlo, se convierte en lo que siempre fue, un fenómeno pasajero, como una nube que cruza el cielo sin tocar el cielo. Esto es lo que el efecto observador te permite comprender. La forma en que te observas a ti mismo determina la versión de ti que experimentas. Si te ves como alguien roto intentando sanarse, vivirás desde esa fractura. Pero si te reconoces como conciencia observando un proceso temporal, ya no eres el proceso. Eres el espacio que lo contiene todo. Y aquí es donde ocurre lo más extraordinario, la transformación se vuelve inmediata. No necesitas hacer años de terapia, ni lograr estados meditativos profundos, ni purificar tu energía. Todo eso puede ser útil, pero no es lo que te transforma. Lo que transforma es el reconocimiento directo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay conciencia en ti, ¿verdad? Esa conciencia no necesita explicación. No tiene edad, no tiene género, no tiene historia. No es buena ni mala. Solo es. Está observando este momento. No necesita hacer nada. Solo está presente. Eso eres tú. Y cuando identificas tu identidad con esa conciencia, y no con los contenidos que aparecen dentro de ella, pierdes algo, pero no es algo valioso. Pierdes la necesidad de sostener una imagen. Pierdes el miedo a equivocarte. Pierdes la urgencia de controlar. Y lo que ganas es libertad. Libertad para experimentar emociones sin ser esclavo de ellas. Libertad para tomar decisiones sin ansiedad. Libertad para expresarte sin necesidad de aprobación. Libertad para vivir sin miedo a perderte, porque sabes que nunca podrías perder lo que eres. Esta libertad no es una teoría. Es un estado concreto que transforma cómo caminas, cómo hablas, cómo amas, cómo duermes. Las personas a tu alrededor lo sienten. No puedes fingirla, porque no se trata de un comportamiento, sino de una frecuencia. Una vibración que dice, estoy en casa. Y no estás en casa porque todo esté bien. Estás en casa porque has reconocido que tú eres el hogar. Ahora imagina lo que ocurre cuando esto se convierte en tu estado natural. Imagina enfrentar un conflicto con otra persona sin necesidad de ganar. Imagina vivir un cambio de vida sin miedo al futuro. Imagina dejar de buscar tu propósito porque le estás encarnando cada vez que respiras desde el centro. Eso es lo que se vuelve disponible cuando dejas de identificarte con el contenido de tu experiencia, pensamientos, emociones, situaciones, y te reconoces como el observador en el que todo aparece. Y aquí está lo más poderoso de todo. Esto no es un logro que solo unos pocos alcanzan. No es un premio por años de búsqueda. Es tu estado natural. Es lo que ya eres. Solo necesitas ser recordado. Esta es la paradoja. Lo más avanzado espiritualmente es también lo más simple. Porque el ser no necesita técnicas para ser. Solo necesita ser reconocido. Y una vez que lo reconoces, lo único que puede pasar es que se quede contigo para siempre. Pero hay algo más. Cuando tú haces este cambio, no solo tú te beneficias. Las personas a tu alrededor comienzan a verse reflejadas en tu presencia. Empiezan a cuestionar sus propias máscaras. A recordar también que son más que lo que aparentan ser. Tu sola existencia empieza a activar memoria en los demás. Porque la conciencia se reconoce a sí misma. La conciencia despierta donde quiera que se sienta reflejada. No necesita argumentos. No necesita convencer. Solo necesita una presencia viva que la haga recordar lo que es. Y tú, al reconocerte como el observador, te conviertes en un espejo vivo que invita a los demás a volver a casa. Eso es lo que estamos haciendo aquí. No se trata de mejorar la mente, ni de perfeccionar la personalidad. Se trata de recordar lo que no puede perderse. De volver a ese lugar dentro de ti que siempre ha estado mirando, esperando ser notado. Ese testigo silencioso que ha visto todo sin cambiar nunca. Ese eres tú. Y una vez que vives desde ahí, no hay marcha atrás. Siéntete libre de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás algo que muy pocos saben y que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic en el botón suscribirse y comparte en los comentarios. Protejo mi verdad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.